Hola, bueno, hoy voy a estar hablando de el idealismo moderno, o más bien de la novela de la modernidad, y me voy a dedicar específicamente a hablar de la novela del siglo XVIII. En un próximo video estaré hablando de la novela del siglo XIX, que es una novela que me gusta mucho, y hablaré pues del romanticismo, del realismo y bueno. Hoy entonces voy a hablar de algo que sucede, algo muy importante. O sea, el siglo XVIII para muchos es considerado como el siglo en el que surge, sobre todo a finales del XVIII, el siglo en el que surge la novela, ¿ok? Hay unos componentes importantes que veremos el día de hoy, por las cuales surge entonces lo que vamos a llamar la novela contemporánea. Bueno, entonces hoy voy a hablar de la interioridad, de cómo surge la interioridad dentro de la novela, ¿cierto? Cómo se interiorizan esos personajes. En ese sentido voy a hablar de la novela lúdica, de la novela gótica, de la novela de costumbres y de la novela sentimental. Bueno, en el video anterior, entonces el que estábamos hablando sobre la novela de la premodernidad, hablaba pues como de dos grandes héroes. Esto estaba ese gran héroe, ¿cierto? El héroe de la novela bizantina y el héroe de la novela de caballerías y la pastoril, y también de un héroe imperfecto, que es el que aparece en la picaresca, en el relato elegiaco y en la novela corta. Como también lo dije en ese video, es muy importante la novela corta, la novela, esa pequeña narración es muy importante porque va a ser como uno de esos grandes antecedentes, es decir, los novelistas del siglo XVIII y del siglo XIX van a beber mucho de esa forma narrativa de la novela corta, porque esa novela corta va a tener una cosa bien importante, y es que, lo decía en el otro video, las novelas o esas narraciones que existían previamente eran narraciones en las cuales habían muchos casos, sucedían muchas cosas, ¿cierto? No había un hilo conductor, no había una unidad. La novela corta, al ser corta, simplemente se va a dedicar va a tener una unidad, y esa va a ser entonces una de las características que va a tomar la novela moderna. Bueno. Entonces, para mayor referencia, si quieren saber algo de la novela bizantina, de la novela de caballerías y la novela pastoril, pues remítanse a ese video de la novela premoderna. Por ahora les puedo decir entonces, por ejemplo, que como una forma de resumen, es que esa novela, la novela bizantina, por ejemplo, es una novela que emerge con la idea del monoteísmo, ¿cierto? Es una novela, esas primeras narraciones de la Edad Media van a ser narraciones muy importantes, porque van a empezar entonces, primero son monoteístas, y en esas narraciones siempre va a existir entonces la providencia, Dios, como un elemento sumamente importante, y así lo era en ese momento histórico, del destino y del devenir de los seres humanos. Entonces, allí se ve esa relación. La novela de la modernidad va a ser una novela diferente, ¿cierto? Porque digamos que esa idea de la providencia y del destino ya listo, ya un destino claro que tiene el ser humano, ya no va a ser la idea de la modernidad. Bueno, hoy voy a hablar entonces de esa interioridad, de la individualidad que adquirimos los seres humanos. Como les dije, hablaré de la novela lúdica, la gótica. Bueno, entonces, desde el siglo XVII habría que decir que el idealismo sufre una profunda transformación. Veíamos en el video anterior también que había un idealismo, ¿cierto? Que eran novelas idealistas, ¿cierto? Porque el centro era una idea. Eso no quiere decir que la novela del siglo XVII y XVIII lo vaya a perder, pero hay una transformación que lleva a los personajes a abandonar esa idea trascendente de Dios, para refugiarse en la interioridad, ¿cierto? Se refugia en la interioridad, es decir, que la grandeza y el destino de los hombres se encuentran en su corazón, es decir, en su autonomía. Y aquí van a entrar dos obras muy importantes, que van a ser las obras de Richardson y la obra de Rousseau, ¿cierto? Dos novelas, una es Pamela y la otra son la nueva Eloísa. La interiorización del ideal entonces va a suscitar en estas novelas una fuerte oposición, que se manifiesta en particular bajo la forma de una renovación de la concepción escéptica y cómica, es decir, esa idea de esa interiorización y de esa fuerza interna que tienen los seres humanos, entonces va a tener también una crítica. Entonces en el día de hoy estaré hablando de una tesis que sería esa interiorización, y otra antítesis que sería la novela escepticista, y una síntesis que va a llevar a la novela moderna como la entendemos hoy en día, es decir, a la novela del siglo XIX. Bien, entonces, por ejemplo, esa novela, La Pamela, que
Bueno, está Pamela, que ya les ha dicho que es de Richardson, bueno, pero va a haber la antítesis va a estar sobre todo en manos de Fielding, ¿cierto? Que va a escribir una novela muy importante, incluso para algunos es considerada como la primera novela de la modernidad, que es la obra de Tom Jones, se llama Tom Jones la novela, una novela súper larga y que realmente lo que es una antítesis a la propuesta que había planteado Richardson y el señor Rousseau. Me tendré en eso. Entonces, este idealismo moderno, como les decía, es un idealismo que está reformado, se da en un mundo, porque hay que entenderlo, ¿cierto? Estamos hablando de que sea en el siglo XVII y siglo XVIII, siglo de las luces, ya hay un camino largo que se ha recorrido con el racionalismo. Entonces, esta renovación sea en un mundo que cree en la fuerza y en la riqueza infinita del espíritu humano, en la capacidad del ser humano de gobernar el mundo que está afuera. Lo que hace el ser humano es darle objetividad y homogeneidad al mundo exterior, y ya es un mundo pues que está encargado o sea, es un mundo que se gobierna por unas leyes que son inmutables, ¿cierto? Como les decía, el racionalismo, el siglo pues donde le damos gran importante a la física y a la ciencia, entonces eso se va a ver relatado, se va a ver reflejado en las narraciones imaginativas, es decir, en la imaginación novelesca. En estas obras, entonces, bueno, les aclaro una cosa. En las novelas del siglo XVIII podemos encontrar tres figuras muy importantes, como veíamos en el video anterior. En la premoderna, entonces, íbamos a encontrar pues como al ermitaño, a la pareja, al pueblo, ¿cierto? A una comunidad, y a la pareja unida, ¿cierto? Como seres fuera del mundo. En la novela moderna vamos a encontrar entonces un dualismo, ¿cierto? Un dualismo, aparece estas figuras del dualismo, aparece una figura muy importante también dentro de la filosofía y la política, que va a ser la figura del contrato social, y además de eso va a aparecer la figura del alma bondadosa. Bueno, frente al dualismo entonces, lo que uno encuentra en estas novelas es que hay una exterioridad, ¿cierto? Hay una exterioridad eh, a ver, organizo la idea. O sea, está el ser humano, ¿cierto? Está el ser humano, ¿cierto? Y afuera está el mundo, y hay una relación del ser humano con el mundo. Esa es la dualidad, ¿cierto? Ya no es un Dios trascendente lo que hay afuera, sino que es el mundo que está afuera y el ser humano que se relaciona con él. Esa es la dualidad, ¿cierto? El sujeto, el individuo y el mundo. El individuo y la sociedad. Bueno, como les decía, ahí hay unas condiciones de posibilidad. Estamos hablando del racionalismo, de la filosofía, ¿cierto? De todo el idealismo que va a emerger en el siglo XVIII, desde la mecánica. Entonces vamos a entender que el universo funciona solo gobernado por leyes inmutables, y todo empieza a usarse en la imaginación novelesca, y empieza a surgir una perspectiva de subjetividad que se convierte en el medio de presentar la conciencia humana en todo su esplendor. Entonces, el individuo va a ser un sujeto autónomo intelectualmente, y le va a atribuir al mundo homogeneidad material, como les decía, y crea así, entonces, con todo esto se puede crear una idea del contrato social. Frente a esa otra figura emergente que les decía, el contrato social, entonces estas teorías, las que hay, porque hay varias teorías del contrato social, la más reconocida es la del señor Rousseau, que además de hacer filosofía también va a hacer novela. Lo he manifestado en otras ocasiones, la novela es una forma de la filosofía, es una forma ficcionada de la filosofía, en la cual se usa personajes e ideas abstractas para exponer ideas filosóficas. Entonces, estas teorías del contrato social se volvieron anticuada la idea previa que existía de la alianza colectiva con una divinidad, es decir, y la comunidad, o sea, entre la comunidad humana y la divinidad, y consideraban que realmente la pertenencia de la comunidad, o sea, de la creación del contrato social, se daba, es decir, la historia se daba gracias a las decisiones tomadas por los propios individuos, es decir, por la autonomía de los individuos, se decidía entrar en el contrato social. Entonces ya, o sea, estaba un estado de naturaleza y un estado social en el cual el hombre tenía la capacidad de decidir. Aparecen entonces filósofos como Hobbes, como Locke y el mismo Rousseau, ¿cierto?, que van a hablar de estas teorías y van a hablar de la primacía del individuo sobre la sociedad, de la que parte sin privarle sus derechos. Es decir, que esa sociedad
en vez de coartarlo, lo que hace es como darle un piso para que sus derechos se hagan realidad, es decir, es un ser humano más fuerte que ha decidido unirse para ser más fuerte. Esto va a generar entonces un nuevo vínculo, no va a ser el mismo vínculo como se veía entre los personajes de la novela premoderna. Los vínculos entonces que van a tener los personajes de la novela moderna son diferentes, con vínculos diferentes con la sociedad, ¿cierto? No va a ser la misma forma de relacionarse y la perspectiva de la sociedad va a ser diferente. En algunos casos, por ejemplo, en las novelas idealistas de las que hablaré a continuación, la sociedad, a pesar pues de que obviamente la van a narrar con dificultades y con situaciones complejas, la sociedad siempre va a ser una forma de potenciar a los personajes que están allí. Bueno, y como les decía, esa sociedad va a adquirir una objetividad y una dignidad propia, ¿cierto? La sociedad también podría decirse que se convierte en un personaje y esto va a rodear a todos los personajes. Entonces ahí vamos a encontrar como cierta igualdad porque esos personajes, todos, absolutamente todos los personajes participan de la sociedad y la sociedad los envuelve y los envuelve a todos. Entonces eso le da digamos, esas características de igualdad a ellos, sin importar la clase social en la que ellos se encuentren, los personajes se encuentren. Estaba entonces la otra figura que les decía que era la figura del alma bondadosa, ¿cierto? En estas novelas empiezan a surgir almas bondadosas como con cierta sabiduría interna que viene con cierta sabiduría y conocimientos a priori, con unas características. Estas novelas idealistas de, del siglo XVIII van a ser unas novelas que a mí me parecen muy positivas, con una mirada positiva de la vida, no positivas en términos de doctrina positivista, sino positivas en términos de que ven la sociedad como algo positivo y ven a los seres humanos como algo también muy positivo, no son para nada escépticas, estas del idealismo. Bueno, entonces el alma bondadosa, ¿cierto? Es una nueva figura de la perfección humana, ya no es la misma figura de las almas bondadosas de la novela premoderna, sino que esas almas bondadosas por naturaleza y no porque han sido miradas por Dios, ¿cierto? Entonces la bondad hace parte de todos los seres humanos. Recuerden la apuesta pues como del buen salvaje de Rousseau. Es una respuesta moderna, esta idea de la perfección humana es una respuesta moderna a una vieja cuestión axiológica y una nueva visión de la pareja. El alma bondadosa siempre es una alma bondadosa que está en pareja, ¿cierto? Es una pareja bondadosa. Antes de la norma, cuando veíamos las parejas fuera de este mundo en la novela premoderna, entonces hablábamos de una pareja que había sido como predestinada por Dios, es decir, Dios había hecho al uno para el otro y ellos se unían y cumplían entonces la realidad, el deseo de Dios. En este caso es diferente, ¿cierto? Entonces, sigue siendo esa pareja unida, ¿cierto? Pero la norma no va a estar afuera y no va a ser Dios pues el que les va a unir, sino que realmente está adentro de los corazones de los seres humanos, va a estar en el ámbito de lo humano y lo ideal, ¿cierto? Ideal estaba fuera del universo circundante, ay, perdón, me enredé. Antes, ¿cierto? Antes en la novela premoderna la norma estaba fuera del ámbito humano, o sea, el ser humano no gobernaba absolutamente nada. Y lo ideal, lo grande, lo maravilloso se encontraba pues fuera del universo circundante, es decir, los seres humanos no tenían control de nada. Ahora, en la modernidad, ¿cierto? En esta novela La Modernidad lo que encontramos es que la moral está dentro de los seres humanos, dentro del corazón del hombre y en el interior del ser humano es donde va a estar la perfección. Por eso decía que eran unas novelas con una mirada muy positiva de la existencia. Entonces, lo que sucede es que se interioriza ese ideal. Todos los seres humanos, entonces cualquiera podía alcanzar esa perfección porque ya venía dotada con ella y lo que tenía que hacer en el camino de su vida era mejorarlo. Esto entonces es una idea muy compatible con la idea del idealismo y también con la idea del contrato social. A ver, estas novelas, entonces, como les decía, son unas novelas, por ejemplo, Pamela de Richardson es una novela escrita en el año de 1741. Es una síntesis de una novela idealista, o sea, lo que hace todas estas novelas, o la de Rousseau y esta, la de Richardson, lo que hacen es unir, digamos, beben de las narraciones anteriores. Entonces, por ejemplo, la novela de Richardson es deudora de la idea, de la novela idealista premoderna, bebe de la novela picaresca y también de la novela corta. Va a combinar seres humildes, como el caso pues que lo sucede con la novela picaresca, la riqueza de la vida interior que la vamos a encontrar en el idealismo premoderno y la materialidad del universo, y tiene una unidad de acción que vamos a encontrar en la novela corta.
Hay una nueva encarnación. En la novela bizantina tenemos heroínas, mujeres heroínas, ¿cierto? Muy virtuosas, pero son mujeres virtuosas por el catolicismo, pues por la providencia, porque la providencia las ha mirado. Este caso de esta heroína va a ser una heroína diferente. La situación, entonces, pues lo que hace Richardson es situar a la heroína en una intriga con múltiples episodios que convergen en un único final y la va a dotar de un discurso secreto y moral. Pamela es una novela escrita en primera persona, es una novela que tiene un encantamiento de la interioridad, y es porque ella va narrando lo que va sintiendo en su corazón. Entonces, al estar narrada en primera persona, ahí hay como una confidencia, pero el lector puede entonces darse cuenta de varias cosas. Primero, que ella va narrando cosas, pero ella a veces se niega a sentimientos que tienen, porque son unos sentimientos llenos de duda y no son sentimientos muy positivos desde el punto de vista moral, católico, cristiano, y ella se siente mal frente a un amor y una pasión que la está arrebatando. Entonces lo que uno puede ver es al interior de este personaje toda una complejidad psicológica. No es tanto lo que sucede afuera, ¿cierto? Afuera suceden cosas, pero lo importante no es lo que sucede afuera, es decir, ese marco de acción, sino que lo importante es lo que sucede dentro de esta chica, que es Pamela. La diferencia, por ejemplo, de esta novela con la novela bizantina, o de esta heroína, es que aquí ella vence gracias a su corazón, a la fuerza de su corazón, y no porque la providencia la haya ayudado o la haya bendecido. El relato entonces se va a desarrollar, y esto es importante también porque se desarrolla, y eso solo podría hacerse dentro de la modernidad, por esa relación que tenemos con el tiempo. El relato se vive, o sea, se vive con el personaje, entonces es un relato de temporal vívida, con una verosimilitud, porque narra un mundo natural, ¿cierto? Un mundo, ya no es un mundo mágico como veíamos en algunas novelas como la de Caballerías, sino que va a ser un mundo real, ¿cierto? De una sociedad común y corriente, donde a ella le van a pasar una cantidad de situaciones, y allí entonces hay otra cuestión que entra y que va a ser muy importante para la novela moderna, que tiene que ver con la verosimilitud descriptiva. Es decir, ella se encarga de escribir escenarios reales que podrían sucederle a cualquier humano en la vida real de ese momento, y cómo se está sintiendo respecto a esto. Y esto va a hacer que entonces el personaje adquiera una gran dimensión sensorial y psicológica que el lector le crea, y es súper importante porque hace que el lector vea el mundo tal como lo veía la heroína. Bueno, hay otra novela importantísima que es de Rousseau, que es La Nueva Eloísa. Es una novela escrita 20 años después, en el año 1761. Esta novela va a ser deudora de las novelas de caballería, de la novela pastoril y también de la novela corta. Miren, hecho que estas dos deben mucho, y es porque la novela corta tenía una característica que no tenían las otras narraciones previas a la novela corta, que es una novela del siglo XVII y principios del XVIII, y es la unidad, ¿cierto? La unidad de la situación. Es decir, usted ve en una novela moderna que suceden un montón de cosas, ese montón de cosas que suceden es para originar, o sea, todo tiene explicación, todo completa un cuerpo, ¿cierto? Entonces no son varios casos que se cuentan, como sucedía con la novela de Caballerías, que son muchos hechos que viven los personajes y que no necesariamente hay un final o sea, no hay un hilo conductor, para que quede claro. En este caso, todas estas novelas a partir del siglo XVIII, después de la novela corta, van a empezar a tener un centro, una unidad, con algunas excepciones que ahorita veremos una. Bien, entonces es deudora también de la novela corta. Esta novela no es una novela escrita en primera persona, es una novela epistolar, ¿cierto? Es una novela, eran muy famosas en el siglo XVIII, y son novelas que se narran a partir de las cartas de los protagonistas. Es una novela que profundiza en la interiorización y en la acción de la acción y las normas. La heroína es atormentada por una gran pasión y por una gran duda, lo cual muestra pues como las lecturas que hizo Rousseau sobre la novela de Caballerías y la novela pastoril. Muestra a Eloísa como una mujer vulnerable, susceptible de ser engañada, con sentimientos contradictorios, es decir, muestra lo que es un ser humano. Y el escenario principal, tanto de esta novela como en la anterior, si bien son novelas diferentes, tienen puntos en común, ¿cierto? Y lo que hacen ambas novelas es mostrar el escenario principal, siempre va a ser lo que sucede al interior de las protagonistas. Bueno, entonces los personajes de ambas novelas, especialmente esta, La Nueva Eloísa, los personajes gobiernan su amor de acuerdo a las leyes que descubren en su interior, no tanto a las leyes que encuentran afuera. O sea, son personajes virtuosos
pero no porque simplemente obedezcan, sino porque dentro de su corazón está la virtuosidad. El corazón entonces, a partir de esta idea, esta novela idealista, el corazón va a ser el centro director del ser humano, el guía de los sentidos y el responsable de los comportamientos humanos. O sea, el ser humano es bueno. El ser humano, recuerden, el ser humano es bueno por naturaleza, de acuerdo a Rousseau. La interiorización de la moralidad del lugar a lo que puede llamarse una ideografía subjetiva. Rousseau representa a sus personajes por medio de ideas abstractas, ¿cierto? Entonces es llevar la idea filosófica de Rousseau a una ficción, a una narrativa. Entonces esas ideas abstractas se van a realizar en circunstancias interiores de los personajes, en pensamientos de los personajes. Hay una antítesis, entonces a la tesis, por decir, entonces la tesis es el encantamiento de la individualidad, de la interioridad, perdón. Entonces volcarse hacia adentro, ya no mirarlo, el mundo hacia afuera, y el ser humano es bueno porque Dios lo ha creado bueno y porque Dios lo está mirando y de alguna manera lo obliga a ser bueno, sino que al interior del corazón de los seres humanos está la bondad, está lo bueno, ¿cierto? Esa es entonces la tesis que van a tener Richardson y que van a tener Rousseau en dos narraciones diferentes. Luego va a venir una antítesis, porque esto va a generar pues unas polémicas y unos debates literarios y filosóficos en el siglo XVIII. Y van a venir unas obras pues como unas respuestas a ese idealismo rusoniano y richardsoniano, que va a ser pues como una crítica al encantamiento de esa interioridad, y la vamos a encontrar en una novela que es de el señor Fielding, que se llama Tom Jones, escrita en el año de 1749. Básicamente, más que responderle a Rousseau, porque pues todavía no, le va a responder al señor Richardson con su novela Pamela, que además va a ser una novela muy leída en el siglo XVIII. Para Fielding entonces va a ser toda la antítesis, todo lo contrario. Él no va a ver cómo hay esa bondad dentro del corazón del ser humano. Él va a considerar que no hay un sujeto fuera de este mundo, fuera del mundo, ¿cierto? Tampoco en sus narraciones vamos a encontrar la objetividad que le dan, por ejemplo, Richardson y Rousseau a la naturaleza. No hay una naturaleza objetiva, ni una sociedad objetiva, ni va a haber un esplendor, pues, un alma esplendorosa y bondadosa. No hay separación, de acuerdo a Fielding, entre el individuo y el mundo, ¿cierto? No la hay. El decorado y la sociedad que va a emplear Fielding va a rodear al personaje como un ambiente natural en el que él debe integrarse en lugar de tener que conquistarlo, como sucede en otras narraciones. Como les decía, no hay una alma bondadosa, aunque sí son personajes. Tom Jones es un personaje con cierta virtud que comete muchos errores, ¿cierto? Porque el corazón, dentro del corazón humano también está, pues no solo lo bondadoso, sino que lo que hay también es ciertas situaciones no tan positivas, y el comportamiento no es tan positivo. Entonces, por ejemplo, encontramos la pasión, y la pasión no es para ellos, no es una cuestión positiva. Eso va a cambiar después con el romanticismo. Es una novela irónica, una novela donde hay bastante ironía, es una novela escéptica. Entonces tenemos unas novelas idealistas y unas novelas escepticistas, y obviamente pues hay una mirada importante que hace Fielding sobre el Quijote. En el Quijote, creo que lo decía en el video anterior, el Quijote va a ser releído. O sea, el Quijote es escrito en el 16, pero digamos que tiene como que se suspende por un tiempo, y en el 18 empieza a ser nuevamente muy leído, se reedita un montón de veces, y Fielding va a ser uno de esos, porque además era un crítico, pues era un hombre que sabía mucho de literatura. Entonces va a leer al Quijote y lo va a considerar como una gran apuesta, ¿cierto? Y lo que uno puede ver en el Quijote es que al Quijote no hay, o sea, no hay una providencia que le ayude ni lo gobierne, pero tampoco hay un corazón bondadoso que le ayude y que lo gobierne, y más bien son sus malas lecturas que hace sobre las novelas de caballería lo que lo hace cometer una cantidad de errores, ¿cierto? Esa es la misma idea entonces que va a seguir Fielding en su novela Tom Jones. En la novela de Jones, esa novela tiene como 1000 páginas, es una novela muy larga, es una novela donde suceden mucho, no hay un relato. Entonces miren que tampoco es deudora de la novela corta, porque tiene un montón de hilos del relato, muchos hilos en la trama, muchos asuntos complejos dentro de ella que no necesariamente se amarran, son como anecdóticos, y son una serie de situaciones que no pueden controlar los personajes porque son más grandes que los personajes. Ahí lo que uno puede ver es que la idea que tenía Fielding es demostrar que los seres humanos, es muy escéptico, que los seres humanos no tenemos control absolutamente de nada, y que vamos como tropezándonos de piedra en piedra, y por más que le metamos razón y corazón, la situación no va a cambiar.
Bien, por eso es tan escéptica y a veces también es muy irónica. Hay una intensidad psicológica en Tom Jones y en los personajes, especialmente en el que es el protagonista, pero sin una concentración que sí va a lograr, por ejemplo, otras novelas, esa intensidad y esa concentración psicológica de personajes como Pamela o como Eloísa. Eh, Fielding, como claro, rechaza una perspectiva individual, no cree mucho en el individualismo y los personajes no están guiados por una voluntad de perfección o decadencia o una resolución moral. Actúan bajo el dominio de los impulsos más injustificados, pues como que van haciendo las cosas porque sí, ¿cierto? Navegan entre sus altos principios y su conducta lamentable, es decir, quieren, digamos, por les decía, o sea, si hay virtud dentro de Tom Jones, hay virtud, pero no realmente no corresponde a veces, o sea, es como querer ser bueno, pero no lo logra hacer todo el tiempo, ¿cierto? Es bastante humano el personaje de Tom Jones. Fielding entonces rechaza el encantamiento de la interioridad y le va a hacer una crítica muy fuerte a las obras Pamela y Eloísa, y no va a hacer tampoco uso de las otras innovaciones que había planteado la imaginación moderna, que como les decía, el centro, por ejemplo, de acción y el hilo conductor dentro de una novela que explica una tesis final. Ante todo eso, pues va a surgir también otra antítesis, o sea, además de la de Fielding, surge otra antítesis que me parece muy interesante, la novela gótica. Si ustedes han leído novelas, por ejemplo, de Jane Austen, del romanticismo ya del siglo XIX, muchas de esas protagonistas leían novela gótica. La novela gótica es bien interesante. Es una novela que surge en la segunda mitad del siglo XVIII, es un subgénero de la novela del siglo XVIII y se aparta de la realidad empírica, ¿cierto? Entonces también es como porque las novelas Eloísa y Pamela son novelas de una realidad empírica muy alta, es decir, son muy descriptivas del mundo material, de lo que existe en la realidad, digamos que son un tanto más sociológicas que esta. Entonces una de las antítesis es decir, como no hagamos unas narraciones tan apegadas a la realidad y entonces se van a unos mundos exóticos, se aparta de la realidad empírica, como les decía, de una inverosimilitud extrema. Entonces, lo que hace la novela idealista de Rousseau y de Richardson, entonces es tener una verosimilitud descriptiva, mientras que lo que van a buscar las novelas góticas es una inverosimilitud extrema. Entonces van a hablar de torreones, de calabozos, se van a ir a la Edad Media, se van a ir a lugares exóticos para hablar de situaciones, para hablar sobre todo de una idea muy importante entre la novela gótica y es que el mundo es la prisión del alma. Bien, de eso también beberá posteriormente el romanticismo. Aquí aparece entonces en la novela gótica un nuevo héroe en la novela que vamos a seguir usando, que es el personaje demoníaco, el que es absolutamente malo, animado por una infrenable maldad y una energía inagotable, ¿cierto? Que a la cual, o sea, es más fuerte que los propios protagonistas, que logra destruirlo, ¿cierto? Y disfrutan esa destrucción. Entonces aquí ese personaje demoníaco es más fuerte que los mismos personajes positivos, ¿cierto? Surge entonces en respuesta, como les decía, a ese encantamiento de la interioridad de la que hablaban los primeros autores, despoja entonces esas almas bondadosas de los poderes sobrenaturales que le daba primero la novela premoderna, pero que también el idealismo moderno los va a dotar como es como de una virtud sobrenatural, y entonces esto lo que va a hacer la novela gótica es despojarlos y mostrar pues como la debilidad de los seres humanos y los va a entregar a las malvadas intenciones de sus enemigos. Hay dos novelas muy interesantes que también aparecen relatadas en algunas novelas del romanticismo que sus protagonistas lo leían. Una es El Castillo de Otranto del año de 1765 y los otros son Los Misterios de Udolfo del año de 1794. Aparece entonces, como les decía, entonces digamos que en orden dialéctico, entonces había una tesis, una antítesis, es decir, una crítica a la propuesta inicial del idealismo y de la interioridad, y ahí aparece entonces una síntesis, por decirlo de alguna manera, que va a ir degenerando en lo que va a ser esta novela que vamos a ver, la novela moderna del siglo XIX, que va a ser la novela de costumbres y la novela sentimental. Va a ser novelas que van a estar influenciadas sobre todo por Pamela y la nueva Eloísa, pero también van a ser deudoras del debate entre ese idealismo y ese escepticismo, es decir, que también van a leer a Fielding porque Fielding fue muy leído. Surge una novela entonces en esta idea que se llama Evelina del año de 1778. Es una novela escrita en primera persona que no se fija solo en el mundo interior, esa es la diferencia. Entonces, como decir,
Las idealistas, las del encantamiento de la interioridad, se fijan demasiado en el interior de los personajes, descuidando, ¿cierto? Lo que sucede afuera es una justificación, es una excusa para mostrar lo que sucede adentro. Entonces, lo que van a hacer estos señores más bien es observar otros personajes, o sea, no se van a encargar tan solo de mirar la interioridad, sino también mirar a las acciones de otros personajes. Esa novela, esa es una novela de costumbres, es decir, sujetos que narran las costumbres de su época, y también va a aparecer en ese mismo camino, con esa misma idea, la novela sentimental. Esa novela sentimental va a crear un ambiente verosímil, o sea, un ambiente real. Eso también lo va a ver de Pamela y de Eloísa. Van a ser personajes virtuosos como Pamela y Eloísa, pero no van a ser personajes tan sublimes, sino que van a ser personajes más humanos y más reales, que van a vivir situaciones difíciles, pero no situaciones trágicas como las de Pamela, y soluciones morales normales, no sorprendentes, como las que uno ve en Pamela y las que en la nueva de Eloísa. Como ejemplo, en la novela sentimental tenemos, por ejemplo, El vicario de Wakefield del año de 1766. Y hay una que seguramente muchos se la han leído y la reconocen, que es Werther, de Las penas del joven Werther, de 1774, de Goethe. Estas novelas, especialmente Goethe, entonces va a conciliar el encantamiento de la interioridad, ¿cierto?, de esa primera tesis, ¿cierto?, con la verosimilitud psicológica del personaje. Es decir, no es un personaje común y corriente, no es tan perfecto y tan hermoso como Pamela y Eloísa, aunque van a sacrificar, que ustedes conocen al personaje Werther, no al hacer esto que digamos esta síntesis, lo que sucede con esto es que el personaje pierde fuerza, ¿cierto? La fuerza psicológica que tenía en las otras narraciones idealistas. Pero algo importante es que hay una cosa a la que Goethe también toma y no renuncia, es la unidad de acción, ¿cierto? Entonces, miren que todo lo que le sucede a este joven es lo que Werther, perdón, dije Goethe, lo que le sucede a Werther tiene una razón de ser, y todo eso va a desencadenar, pues obviamente, en su suicidio. Eso no es un spoiler, pues, o sea, yo creo que ya uno nace sabiendo que Werther se suicida. Bueno, esa es la unidad de acción, ¿cierto? Todo lo que hace es desencadenar la unidad de acción, todo lleva al suicidio de él. Este idealismo, entonces, moderno, cede su lugar al romanticismo. Entonces, gracias a esta síntesis que hacen estos autores, especialmente el señor Goethe, entonces vamos a encontrar que va a surgir posteriormente el romanticismo. Yo sé que hay muchos que han escuchado que Werther hace parte del romanticismo, pero no es una novela romántica, es una novela que se ubica mejor en el Sturm und Drang de alemán, pero ni siquiera se ubica bien ahí. Es una novela que realmente es muy original. Entonces, bueno, léanla si no la han leído. Bueno, y a finales del siglo XVIII y del siglo XIX había una forma narrativa que no era como muy conocida, como no ha sido muy conocida ahora, ni se ha trabajado tanto, como una heredera o como una de las lugares de los que proviene la novela moderna. Tuvo mucho éxito en el siglo XVIII y deja de ser exitosa en el siglo XIX, pues por otras razones. Eran unas obras de carácter muy refinado, porque en el siglo XVIII y también en el siglo XIX la novela va a estar muy mal vista, ¿cierto? O sea, es como un género muy ligero y muy light. Entonces era pues mejor leer épica, leer filosofía, que ponerse a leer novela. Entonces las personas, digamos, más refinadas leían otro tipo de cosas y no leían novela. Surgen así, pero van a darle algo, van a nutrir lo que más adelante va a ser esa novela moderna. Son obras ideográficas. Por ejemplo, están Las aventuras de Telémaco de Fenelón, que se escribe más o menos en 1699. Está El templo de Night, o no sé cómo se dice, Night, de 1725, francesa. Hay una novela que a mí me gustó mucho, que también está en esta onda, que es Paul y Virginia, de 1787, de Bernardine Saint-Pierre. Es una novela muy bonita, una novela muy bonita. Y tenemos entonces también Atala de Chateaubriand, todas en una línea antigua, eso hay que dejarlo claro.
Estas narraciones entonces eran narraciones desde una perspectiva didáctica, una narrativa al servicio de los ideales morales y políticos de ese momento. Esto más adelante se va a convertir en, le vamos a llamar las novelas de aprendizaje, como el Wilhelm Meister también de Goethe, donde bueno, sí, va a ser una novela en la cual, pues además de ser, o sea, va a enseñar, por ejemplo, el crecimiento de los seres humanos, ¿cierto? Y es una novela, así se le llama, novelas de aprendizaje. Bueno, entonces tenemos, para ir cerrando, que el encantamiento de esas primeras dos novelas, ¿cierto? Nos hablan de Pamela y Eloísa, nos hablan del encantamiento de una interioridad, ¿cierto? Entonces, por primera vez en la narrativa se va a decir, ay, es importante lo que sucede al interior de los seres humanos y eso se va a seguir desarrollando históricamente en la novela. Vamos a tener esas novelas que son de corte idealista, muy subjetivas, donde los personajes van a ser perfectos, es que estaban destinados, Pamela y Eloísa están destinadas a generar admiración, y aquí aparece entonces un autor o un narrador que es muy discreto, ¿cierto? Hay un narrador que básicamente en el caso de Pamela es ella, ¿cierto? Es unos narradores discretos, el autor no aparece casi allí, eso también es una de las cualidades de la novela, de algunas de las novelas de la modernidad. La realidad va a ser empírica, es decir, va a tener una verosimilitud ligada con con la descripción, ¿cierto? De los acontecimientos, de lo que va sucediendo desde la mirada, por ejemplo, en el caso de Pamela, desde su mirada, cada una de las cosas que van sucediendo. En esta novela, entonces, hay una divinización del yo. Frente a la respuesta que la novela escéptica, antiidealista, tenemos que son unas novelas que no son muy objetivas, o sea, son objetivas. Hay un narrador que es un narrador-autor, ¿cierto? No se sabe cuál de los dos, o sea, el narrador es un personaje que se crea cuando se escribe una novela, el que narra no es el autor, sino que es un personaje inventado, ¿cierto? En esta novela, por ejemplo, en esta novela de Fielding, encontramos un que es Fielding el que habla muchas veces, ¿cierto? Un narrador-autor que es superior a la situación que le sucede a los personajes, se atreve a juzgarlos e incluso en algunos momentos se ríe de lo que le sucede a los personajes, ¿cierto? De su, digamos, incapacidad de controlar algún tipo de situación. Y es una novela que no hay, al igual que en la novela de Rousseau y de Richardson, es una novela en la cual tampoco hay una providencia benevolente, no hay un Dios benevolente, pero a diferencia de la de Rousseau, tampoco hay un alma benevolente, tampoco hay un alma bondadosa. Bueno, para cerrar, entonces la novela del siglo XVIII está orientada hacia la riqueza de la vida interior y a la materialidad del universo. Preserva la ficción moral como centro de atención, no como algo afuera, como algo lejano, sino que le dio a la realidad cotidiana una dignidad semejante a la de las almas bondadosas, a sus personajes. Se abandona el método ideográfico que se venía teniendo en la idea, en la novela premoderna, y se concentra entre la relación ser humano, alma y mundo. Sigue teniendo una perspectiva subjetiva, decorado material y social, que lo que potencia es a los personajes, se interesa en la perfección subjetiva y por la objetividad del mundo, representa el aislamiento del individuo perfecto e imagina dramas sorprendentes provocados por motivos complejos, obviamente para darle fuerza a esa interioridad, a ese individuo, y va a tener esa novela como característica, va a tener una unidad de análisis, una unidad de acción, que va a ser una exigencia para los novelistas idealistas, ¿cierto? Esa unidad de acción es necesaria. Bueno. Va a haber un interés simultáneo que es dirigido hacia la interioridad de los protagonistas y a su relación individual con el medio. Por ello, los escritores van a desarrollar la verosimilitud descriptiva, como ya lo decía, y los efectos de inmersión evocando las vivencias inmediatas del personaje en su riqueza psicológica y sensorial. Esta novela, entonces, todo este debate, ¿cierto?, entre la novela idealista y la novela escéptica nos va a permitir entonces encontrar o ver cómo se da paso a lo que va a ser la novela del romanticismo, ¿cierto? Los primeros que van a incluir explícitamente esa idea de ese amor, ¿cierto? Del amor de pareja, porque es que lo que encontramos pues es como esta idea es a encontrar, o sea,
toda la exigencia, ese problema existencial del ser humano se soluciona encontrando a la pareja, ¿cierto? Esa es la problemática. Y la pasión va a ser un problema en la novela idealista y en muchas novelas no logra resolverse porque la pasión, digamos que es un elemento muy animal y muy irracional. Los que van a lograr como unir esto, amor, o sea, no solo ese amor bondadoso y virtuoso, sino que también la parte pasional, es decir, la parte animal y sensitiva, van a ser los románticos alemanes, ¿bien? Eso después se va a regar por todo el romanticismo, ¿cierto? Y lo que van a considerar es que la pasión no perturba el dominio de sí mismo, sino que todo lo contrario. Lo que hace la pasión es hacer más profunda la virtuosidad y la capacidad humana. La pasión entonces los románticos lo van a entender y lo veremos más adelante como el instinto del alma, ¿cierto? El alma tiene instinto y eso se llama pasión y ahí aparecen dos grandes románticos que va a ser Novalis y Schlegel en el caso alemán. Entonces, esa idea de amor-pasión tiene un papel primordial para el desarrollo del destino individual. El ser amado va a ser, como lo decía, la respuesta al enigma de la existencia. Además, porque ese amor-pasión se va a estar vinculando con una idea estética de lo bello y va a estar, es una idea del amor que solo, ojo, solo se experimenta una vez en la vida, ¿cierto? Va a estar inspirada por Dios o pues, por el propio, o va a salir del propio seno del individuo y es una relación que se encuentra, o sea, ese gran amor, esa pareja destinada o creada en el seno del ser humano, el corazón del ser humano, en el seno interior del ser humano, se van a encontrar en la juventud y eso los va a llevar a un matrimonio indisoluble. Y recuerden que los matrimonios van a ser muy importantes porque estamos hablando que esta novela de finales del 18 y del 19 va a surgir, o sea, el romanticismo va a estar muy ligada con la formación de los estados nacionales y bueno, ya ese es otro tema que tendremos después. Entonces, el romanticismo va a asignar al individuo autónomo la libertad de decisión sobre sus pasiones. Es un ser en perpetua búsqueda de sí mismo y el amor es una de esos grandes factores en los cuales los seres humanos logran encontrarse y crecer hacia el interior, ¿cierto? Mejorar a sí mismos. Bueno, yo no sé si se me quedará muchas cosas en el tintero. Posiblemente sí, esto es una contextualización muy amplia. Me imagino que si uno no ha leído las novelas puede ser un poquito complicado entender algunas cosas de las que estoy diciendo. Esto es una secuencia, entonces espero que cuando terminemos los videos de contextualización de la novela europea queden algunas cositas un tanto más claras, pero bueno, los invito a leerse las novelas para comprender esta situación y reitero esa relación tan importante entre la filosofía y la novela, ¿cierto? Para entender lo que es el ser humano y la sociedad, cómo vivimos en sociedad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbanse, sigan, compartan. Chao, chao.